Estimados alumnos, bienvenidos a la sesión 3. Lo que vamos a ver ahora es una metodología de evaluación. Vamos a tomar un ejemplo de análisis de decisiones. Vamos a analizar primero un caso que no tiene que ver con un proyecto de inversión pública para poder poner énfasis en la metodología, ¿no? Así nos evitamos explicar la pauta sectorial primero, ¿no? De tal manera que ustedes lo puedan comprender mejor, ¿no? Y hacer un símil con la vida diaria. Todos hablamos de negocios, así que vamos a hacer un ejemplo de negocios primero, ¿no? Pero lo que resalto es que quiero ver los puntos metodológicos, ¿no? Luego vamos a ver cómo esto lo vamos a aplicar o se puede aplicar a los proyectos de inversión pública que venimos haciendo acá en la Universidad del Pacífico en nuestro programa de inversión pública por más de 13 años ya en esto, ¿no? Entonces, comencemos. Primero, veamos un poco el tema metodológico. Recordemos que el Sistema Nacional de Inversión Pública ha adoptado la metodología del marco lógico para la parte de identificación. Sin embargo, para la parte de formulación y evaluación no tenemos una metodología definida, tenemos los contenidos mínimos, ¿no? Que nos dice, bueno, calcula la demanda, la oferta, calcula los costos, calcula los beneficios, calcula la efectividad y de alguna manera, estructúralo como puedas, ¿no? Esta metodología nos ayuda a estructurar, nos lleva de la mano para poder estructurar cualquier tipo de proyectos, ¿no? Vamos a ver la aplicación. Primero veamos un tema conceptual primero. ¿Qué cosa, digamos, es un perfil de riesgo, ¿no? Hemos visto siempre que el perfil de riesgo lo ponen en los estudios de factibilidad, por lo tanto, vemos que en la mayoría de perfiles no se usa, ¿no? Pero en la evaluación de proyectos, el perfil de riesgo debería estar desde el estudio a nivel de perfil, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de poder tomar decisiones con calidad. Vamos a ver por qué. Les voy a explicar un poco conceptualmente qué cosa es el perfil de riesgo. Es una distribución de probabilidades acumuladas, con eso no se me asusten, ¿no? Cuando les menciono la palabra probabilidades, ¿no? Vamos a ver que es bastante sencillo interpretar. No se preocupen de dónde sale, interpreten todavía, vamos a ver cómo leer este resultado. Entonces acá tengo un perfil de riesgo que está marcado por esta curva anaranjada. El perfil de riesgo no es otra cosa, como les decía, que una distribución de probabilidades acumuladas. Acá en el eje de las X, imaginémonos que tenemos el indicador de la variable de resultados, que puede ser el costo de efectividad. En este caso tenemos beneficios netos para un proyecto. Y acá tengo la probabilidad acumulada, ¿no? Tengo la escala de probabilidades que va de 0 a 1. Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos ver en un perfil de riesgo? En primer lugar, puedo ver lo peor que me puede pasar, que es este punto de acá, ¿no? O sea, si absolutamente todo me sale mal, en este caso yo estaría perdiendo 125 millones. Pero por otro lado, si todo me sale absolutamente bien, ¿no? Estaría ganando 225 millones. La diferencia entre el primer punto, menos 125 millones, y el segundo punto, 225, es lo que nosotros conocemos como rango de incertidumbre, ¿no? O sea, en una distribución, decíamos, hablamos de rango, ¿no? Que es la diferencia entre el menor valor y el mayor valor. ¿Por qué es importante? Porque te dice, digamos, qué tan inciertos son los posibles resultados de este proyecto, ¿no? Sabemos que un proyecto de inversión pública tiene innumerables variables, ¿no? Y bueno, acá estamos contemplando muchos escenarios, ¿no? Nuevamente les recuerdo, tómenlo así primero, vamos a ver de dónde sale con el ejemplo que vamos a ver. Entonces, otro aspecto importante acá que yo puedo notar en un perfil de riesgo es la probabilidad de destrozar valor para la sociedad, es decir, de tener beneficios netos negativos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo leo yo? La probabilidad de lograr beneficios de 0 o menos, ¿no? Acuérdate que es acumulado, lo podemos ver acá. Subo hacia la curva y luego leo, digamos, cuál es la probabilidad acumulada. En este caso estamos viendo que existe un 30% de probabilidad de destrozar valor para la sociedad y por lo tanto, ¿no? Tendría un 70% de probabilidad de generar valor para la sociedad, ¿no? O sea, es decir, yo puedo haber evaluado 1000 escenarios acá, ¿no? Y el 30% me dio negativo y por otro lado el 30% me dio positivo, ¿no? Entonces,
¿El proyecto es bueno o es malo? ¿No? Si vemos también esta línea negra que estoy acá, esto está marcando el valor esperado. El valor esperado aproximadamente deben ser unos 40 millones, ¿no? Que es la proyección de esta línea negra al eje, ¿no? Estaríamos acá en 40 millones. O sea, en promedio de todos los escenarios evaluados, ¿no? En promedio me dio que este proyecto nos daba 40 millones de soles, ¿no? Y la pregunta es, nuevamente, ¿el proyecto es bueno o malo? La respuesta es, depende. ¿Depende de qué? Depende si para ti el tener un riesgo de un 30% de probabilidad de destrozar valor, para ti, para el inversionista o para la sociedad, entonces el proyecto definitivamente no va a ser bueno, ¿no? Por otro lado, si tú lo ves así, bueno, existe un 70% de probabilidad, el beneficio neto promedio es positivo, entonces tú podrías argumentar que el proyecto es bueno. Recuerdo que en un momento estuve en Cajamarca, acá representando a la universidad en un curso de proyectos de inversión pública, y lo primero que me preguntaron nuestros amigos de Cajamarca cuando comencé a dictar mi clase era, profesor, ¿Conga va o no va? Entonces yo les dije astutamente, depende de qué, y les mostré este cuadrito. Entonces yo les digo, a ver, imaginémonos que este es el perfil de riesgo de Conga, ¿no? Entonces, si yo vivo en Lima, ¿no? Entonces veo el perfil y digo, mira, hay un 70% de probabilidad de generar valor para la sociedad hasta 200 y pico millones. Y por otro lado, si bien es cierto, existe un 30% de probabilidad de destrozar valor, es decir, que las cosas en Cajamarca vayan mal y los cajamarquinos estén en una situación peor que la inicial. Pero yo vivo en Lima, entonces yo digo, 70% de probabilidad de ganar contra 30% de probabilidad de perder, ¿no? Y encima, si saco el promedio, ¿no? Me da un valor positivo de 40 millones. Entonces, señores, Conga va. Pero por otro lado, si yo miro esto desde el enfoque de los cajamarquinos, si yo soy cajamarquino y vivo en Cajamarca, entonces veo, oye, existe una probabilidad de 30% que yo esté peor que antes. Si bien es cierto, existe un 30% de que todos estén mejor, pero existe un 30% de que yo vaya a estar en una situación más adversa que la inicial. Por lo tanto, señores, Conga no va, ¿no? Entonces, todo proyecto, lo que te trato de decir con esto es que todo proyecto de inversión pública o todo proyecto de inversión privada, como habíamos visto en las sesiones anteriores, depende con qué ojos lo vea el inversionista, si es el Estado o es un privado, ¿no? Entonces, con un gráfico como este tú puedes justificar tanto si el proyecto va como no va, ¿no? Entonces, digamos, es un enfoque un poco distinto a un valor, a tener un valor establecido, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, que yo tengo, en este caso, te pregunto, ¿cuál es la probabilidad exacta de lograr, por ejemplo, 100 millones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo calcularíamos en un minuto. Entonces, si yo te preguntara, ¿cuál es la probabilidad de lograr 100 millones o menos en este proyecto? Entonces yo tendría que marcar, digamos, una línea, ¿no? Me pongo en 100 millones, acá, la línea, marco en el eje, entonces la probabilidad de lograr 100 millones o menos, ¿no? Estaría dada más o menos, si lo vemos acá, te lo voy a señalar, más o menos por un 83%, ¿no? La probabilidad de lograr 100 millones o menos. La probabilidad de lograr 0 o menos, habíamos dicho que es 30%, ¿no? Por lo tanto, la diferencia entre 83 y 30 sería 53, o sea, existe una probabilidad de lograr entre 0 y 100 millones de 53%. Y cuando te digo cuál es la probabilidad de lograr entre 50 y 100, ¿no? Voy a marcar la línea, voy a marcar acá
en el segundo trazo. Ahí marcamos 50, ¿no? Y vamos al eje. Vamos al eje. Más o menos nos da ahí un casi 60%. Entonces la probabilidad de lograr entre 50 y 100 millones, más o menos, sería 23%. Y si te pregunto la probabilidad de lograr exactamente 100, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que marcar desde acá 99.99, ¿no? Marcar acá y luego buscar acá en el eje. Entonces, si yo me voy acercando, si vemos, si yo me voy acercando a 100, ¿no? O sea, voy marcando 99.99, ¿no? Estas dos líneas se van a ir pegando, y al final, digamos, acá la probabilidad va a tender a 0. ¿Qué te trato de decir con esto? Si tú cuando imprimes tu estudio de preinversión y dices que tus beneficios netos van a ser 10.432.332, ¿cuál es la probabilidad que eso suceda? La probabilidad que eso suceda tiende a 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia exacta de, digamos, presentar un solo valor que vamos a poner en la ficha de Banco Proyectos, ¿no? Entonces acá hay que reflexionar, o sea, el perfil de riesgos, ¿no? A mí me da bastante información, ¿no? Si en el caso de lo que te estaba planteando, ¿no? En el caso que yo estaba marcando inicialmente, ¿no? Cuando veíamos esto y te decía, ok, tú te lanzas con esto, ¿no? Si yo te mostrara cualquier punto del lado positivo o el valor promedio, que el valor promedio implica que hayas logrado calcular muchos escenarios, lo que no se hace normalmente en la evaluación tradicional. Entonces, si yo te dijera cuál es la probabilidad, yo te dijera vas a lograr 50 millones, ¿no? Que es el valor esperado, a ti te parecería un buen negocio. Lo que no te estoy diciendo es que hay un 30% de probabilidad de perder hasta 125 millones, ¿no? Entonces, si tú no ves el perfil de riesgo, no vas a tener, digamos, toda la información completa para tomar decisiones con calidad. Es algo parecido cuando vas al banco y te muestran los fondos mutuos, ¿no? Y te dicen, mira, este es el fondo agresivo, ha ganado tanta plata. ¿Qué te están mostrando? Te están mostrando valores promedio, ¿no? Entonces tú ves, de repente, en un momento ese fondo ganó tanto dinero que la curva se fue muy al lado positivo, pero de repente la probabilidad de perder es bastante grande, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta en el proceso de tomar decisiones, ¿no? Entonces, veamos lo que te estoy proponiendo. Esta es la metodología de análisis de decisiones para, digamos, la formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Hay muchos proyectos SNIP que han sido evaluados con este enfoque, ¿no? Entonces, el proyecto tiene básicamente 4 fases. Una fase de estructuración, una fase determinística, una fase probabilística y una fase de información. El proceso es iterativo, o sea, yo puedo, digamos, dar varias vueltas al ciclo, por eso hablamos de un ciclo del proceso de evaluación, ¿no? Donde una primera pasada es lo que podría ser un perfil, una segunda pasada o un estudio de prefactibilidad, ¿no? Y una tercera pasada o estudio de factibilidad. No es decir, sí, el estudio de prefactibilidad ya no existe. Sí existe, lo que pasa es que acá no lo usamos, ¿no? Por una variación en la directiva, pero en la ley todavía está. Entonces, veamos un poco qué cosa podemos encontrar en cada una de las fases, ¿no? ¿Qué instrumentos o herramientas tenemos? Vamos a verlo con cuidado, ¿no? En la fase de estructuración, básicamente, yo tengo lo que se llama la tabla de generación de estrategias. La tabla de generación de estrategias no es otra cosa de que pensar en un momento en qué decisiones tengo que tomar, en diferenciar decisiones operativas, ¿no? De las políticas o de las decisiones ya tomadas, para plantear lo que llamamos las decisiones estratégicas sobre las cuales vamos a basar nuestro análisis, ¿no? En función a eso, ¿no? Yo puedo construir, digamos, identificar una variable de resultado y comenzar a identificar diversas variables, ¿no? Que son variables de incertidumbre generalmente, y comenzar a hacer relaciones, digamos, de dependencia informativa o condicional, de tal manera que yo pueda armar un modelo cualitativo sobre el cual vaya a hacer yo la evaluación. Este mapa de valor, mapa de conocimiento, mapa o diagrama de influencias, es el equivalente a lo que hace un arquitecto,
¿no? O un ingeniero cuando hace planos antes de hacer la obra, ¿no? De la misma manera, en un modelo económico, estos son los planos del modelo que vamos a utilizar para evaluar las alternativas que hemos identificado en la primera parte de la fase de estructuración. Muchas de estas variables vamos a ver que son variables subjetivas, ¿no? La mayor parte de las variables en los proyectos de inversión pública así lo son. En cualquier libro tú puedes encontrar que existen variables que se representan por probabilidades objetivas, otros por probabilidades experimentales, y las variables subjetivas, ¿no? Las probabilidades objetivas están referidas, digamos, básicamente a la forma que tienen los objetos, ¿no? O sea, yo tiro una moneda y digo cara o sello, ¿no? Entonces, bueno, puede salir 50% de probabilidad que salga una o la otra por la forma del objeto, igual en un dado. Esas son las probabilidades objetivas, ¿no? Las probabilidades experimentales son las probabilidades que obtenemos de repetir muchas veces un determinado experimento, ¿no? Por ejemplo, si te digo, yo tengo un chinche de esos que pegamos, con los cuales pegamos en los cuadros murales, ¿no? Y yo puedo decirte, bueno, ¿cuál es la probabilidad si tiro ese chinche que caiga puntita arriba, que caiga de costadito, o de repente que se clave en el piso, ¿no? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Agarrar el chinche y tirarlo pues 100 veces para ver de qué forma cae, ¿no? Y cuántas veces cae para sacar la frecuencia, y la frecuencia relativa sería la probabilidad, ¿no? Es decir, si el chinche cayó pues 60 veces, digamos, de costado, digamos que cayó 35 veces puntita arriba, ¿no? Y el resto cayó, digamos, se clavó en el piso, entonces hay un 5% de que se clave en el piso, 60% de probabilidad de que caiga de costado, ¿no? Y 35% de probabilidad de que caiga punta arriba, ¿no? Entonces, esas son las probabilidades subjetivas. Pero en el caso de los proyectos de inversión, no podemos hacer probabilidades experimentales, no podemos repetir un experimento, no podemos hacer, digamos, la carretera N veces para identificar cuáles son las probabilidades de cada una de las variables inciertas que se involucran. No podemos tampoco relacionarlos a una forma determinada. Entonces, la mayor parte de variables inciertas en los proyectos son del tipo subjetivo, ¿no? Por lo tanto, digamos, la única forma de poder valorarlas es en función al estado de información que tienen las personas. Es decir, si alguien, digamos, sabe mucho de un tema, te puede dar pues un rango del costo por metro cuadrado de construcción o por kilómetro de carretera en determinada zona, ¿no? Y, digamos, eso está sujeto a mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, esa es la primera fase. Con estas tres definiciones, definiendo estrategias, habiendo definido nuestro mapa de valor y rangos de incertidumbre para todas las variables, yo en la fase determinística puedo construir un modelo de una hoja de cálculo donde relaciono yo las variables para luego, digamos, construir los modelos formales con las relaciones de dependencia que he identificado en mi diagrama de influencias. La ventaja de un modelo en hoja de cálculo es que si enlazamos inputs, cálculos con resultados, ¿no? Podemos ir viendo qué es lo que pasa cuando cambia cada una de las variables dentro de su rango de incertidumbre, ¿no? Eso es lo que le llamamos el análisis de sensibilidad. Si hacemos el análisis uno a la vez, vamos a tener lo que vemos ahí, que es un diagrama de tornado, ¿no? Y el siguiente paso con las variables más importantes, ya en la fase probabilística, lo que hago yo es generar múltiples escenarios, ¿no? Y, digamos, ya no es el análisis ceteris paribus como teníamos en el análisis de sensibilidad, sino yo puedo generar muchos escenarios y a partir de ellos es que yo puedo generar los perfiles de riesgo, ¿no? Con esa información yo tengo que ver si tomo la decisión o no, o necesito analizar más, ¿no? Y de esa manera también puedo medir la calidad en el proceso de toma de decisiones. Recuerden que tomar decisiones con calidad implica que hayas estructurado un problema a través de definirlo, identificado estrategias alternativas para alcanzar el objetivo que implica solucionar de alguna manera el problema, he evaluado cada una de estas alternativas, ¿no? En función a la mejor información disponible y he elegido en función de los riesgos que yo identifico en los perfiles que habíamos determinado, ¿no? Si yo puedo en ese momento, digamos, descartar el proyecto o puedo aprobarlo para implementarlo,
Y si la otra opción es necesito analizar más, yo puedo hacer una iteración y volver a pasar por todas las fases hasta que me sienta cómodo tomando la decisión. Y ahí puedo medir el proceso de calidad.